Saludos. Pasemos a analizar el tema de la reestructuración empresarial en Colombia, regido por la Ley 1116 de 2006. ¿Qué es el régimen de insolvencia? Es cuando una persona jurídica, atención, persona jurídica, porque las personas naturales cuando entran en quiebra tienen una ley específica para personas naturales, que no es la que vamos a analizar en este caso. ¿Qué es el régimen de insolvencia? Es cuando una persona jurídica, una sociedad, no puede pagar las deudas que tenga o no puede cumplir con sus obligaciones laborales, tributarias, financieras. En pocas palabras, debe dinero que no puede pagar. Para poder iniciar un proceso de insolvencia, es necesario acudir ante las supersociedades indicando las razones por las cuales se va a iniciar ese procedimiento de reestructuración. Para poder hacer esa solicitud es necesario entregarle a las supersociedades los estados financieros completos de la empresa. ¿Cuáles son los estados financieros completos? El balance general, el estado de resultados, el estado de cambios de patrimonio, el estado de cambios de situación financiera, el estado de flujos de efectivo. Y pues todo lo que tenga que ver con pasivos, activos y patrimonio. Ese proceso administrativo que inicia las supersociedades empieza con una etapa de análisis para después pasar a una etapa de revisión para terminar en vigilancia. El proceso administrativo es adelantado por las supersociedades. Ya más adelante vamos a ver cómo funciona todo el procedimiento de reestructuración. ¿Qué busca la ley 1116 con este proceso? Lo primero, viabilizar la empresa, tratar de sacarla del problema financiero o económico en el que se encuentra. Porque, ¿qué pasa si esa sociedad entra en liquidación? Lo primero, que sus empleados se van a quedar sin trabajo, que las deudas van a quedar sin pagar y el no pagar esas deudas probablemente lleve a que otras personas, ya sean naturales o jurídicas, entren en problemas financieros. Y si son otras sociedades, pues van a probablemente entrar en un proceso de reestructuración. Y por último, pues pagar los impuestos que deba esa sociedad. ¿Qué impuestos? IVA, renta, ICA, retención de la fuente. La liquidación judicial y la reestructuración existían antes de la ley 1116. La reestructuración antes se llamaba liquidación y se encontraba en la ley 550. ¿Qué problema tenía esta ley 550? Que buscaba liquidar organizadamente la sociedad. En cambio, la ley 1116 lo que busca es salvar a la sociedad, salvar el negocio. Los jueces pueden aplicar la ley 1116 claramente, pero el problema que tenemos de realizar el proceso ante un juzgado es que puede ser mucho más lento, porque el juez tiene muchos más casos, mientras que las supersociedades nombra a un funcionario de la entidad denominado promotor para que se encargue del proceso de reestructuración y de vigilar que se cumpla con todo su procedimiento. ¿Qué significa que una sociedad se liquide? Que los activos que tenga se rematan, se venden y con lo que se obtenga de esa venta se pagan las deudas. Pero pues, ¿cuál es el problema de entrar a liquidar de inmediato? Que las personas que trabajan en esa sociedad se van a quedar sin empleo, que muchos proveedores se van a quedar sin un cliente que pues puede ser que haya tenido problemas para pagarles, pero puede que reestructurándose empiece a pagarles de una manera más lenta, sin reconocer algunos intereses, pero cliente, es alguien que va a demandar los productos o servicios y no es bueno que desaparezca de un momento para otro. ¿Qué ventaja tiene la reestructuración? Que es una manera mucho más eficiente de solucionar el problema. ¿Mm?
¿Y quiénes son aquellas personas que van a la reestructuración? Como ya les dije, cualquier persona jurídica, siempre y cuando no tenga la vigilancia en este aspecto de otra superintendencia. Por ejemplo, las entidades del sector sin ánimo de lucro no pueden ser liquidadas a través de la ley 1116 por la Superintendencia de Sociedades, porque ellas tienen su proceso de liquidación o reestructuración a través de la Superintendencia Solidaria. ¿Mm? ¿Quiénes pueden hacerlo entonces? La reestructuración en sociedades comunes y corrientes con ánimo de lucro que no tienen otra superintendencia que las vigile y que se encargue del tema de reestructuración y liquidación, pues será la superintendencia de sociedades y los jueces civiles del circuito donde se encuentre domiciliada la sociedad. ¿Cuál es la ventaja de la reestructuración? Que primero hay beneficios fiscales, beneficios tributarios. Por ejemplo, los deudores que entren a reorganización no tienen que pagar impuestos y sanciones de manera completa. Tienen una reducción en la sanción y en los intereses. ¿Mm? Las sanciones que se puedan generar tienen siempre intereses. Normalmente en los procesos de reestructuración los intereses son negociados por el funcionario de la DIAN que haga parte del concurso. Ya ahorita van a entender qué es eso del concurso, lo vamos a ver más adelante. El capital normalmente, el capital de impuestos que se deben, normalmente no se reduce, pero sí se extiende un plazo para pagar ese capital. Otro beneficio que se presenta es que los acreedores, es decir, quien tiene derecho a cobrarle dinero a esa sociedad que está entrando en reestructuración, puede obtener al final el pago de las obligaciones. Lo que pasa es que tiene que diferir el pago en el tiempo. Normalmente un acuerdo de acreedores se ejecuta en 10, 15, 20 años, pero pues es mejor que el que me debe dinero me pague en 15 años a que nunca me pague. Y por último, pues los proveedores pueden seguir vendiendo sus bienes o servicios de contado, no pierden el cliente y probablemente por esos bienes o servicios que le siguen entregando a la entidad que está en concurso, en reestructuración, esa entidad pueda salir adelante y se normalice el pago y le paguen todo lo que le deban más prontamente. En el tema de deuda y retención en la fuente sí es muy complicado que exista algún tipo de reducción en el capital o en los intereses, porque cuando veamos el módulo de retenciones en la fuente, van a entender que ese dinero que recaudan por concepto de IVA y de renta, vía retención de la fuente, son recursos que no son del empresario, sino que son del Estado, son de la DIAN. Pero cuando veamos ese módulo, lo entendemos. Aquí podemos ver un cuadro en el cual se nos explica cómo funciona el porcentaje de descuentos y de rebajas que otorga la DIAN en casos de reestructuración. Les dejo la diapositiva un rato para que puedan analizarla y puedan tener conocimiento de cómo se maneja el tema de impuestos a cargo. En el siguiente cuadro pueden ver los impuestos que están pendientes de pago, de sanción, y que tienen inmersas también multas. ¿Quiénes se pueden acoger al proceso de reestructuración empresarial? Los comerciantes naturales o jurídicas. Ojo, tengan presente que las personas naturales pueden ser registradas como comerciantes o pueden operar como personas naturales.
¿Qué pasa? Si se registran como comerciantes, pueden acogerse a este proceso. No vayan a confundirse con el proceso de quiebra de persona natural. No tiene que ver. Este es cuando la persona natural tiene la característica de comerciante. ¿Cómo se obtiene esa característica? A través del registro como comerciante ante la Cámara de Comercio. Y pues claramente en el RUT aparecerá que esa persona natural es un comerciante. Eso ya le da derecho al proceso de reestructuración. Y pues las personas jurídicas, que son las que hemos visto a lo largo de la clase, que en pocas palabras son las sociedades. También las sucursales de sociedades extranjeras, porque tienen las mismas características de una persona jurídica, y los patrimonios autónomos con actividades empresariales. ¿Qué es un patrimonio autónomo? Es un dinero que dejan una o varias personas en encargo a una fiduciaria, a un agente fiduciario, para que ponga ese dinero a producir. En este caso, ese dinero que fue dejado por el constituyente de ese patrimonio autónomo fue utilizado para crear una empresa y desarrollar una actividad empresarial. En ese ejemplo, en ese caso, ese patrimonio autónomo, que no es una sociedad, puede acogerse al proceso de reestructuración empresarial. ¿Quiénes no se pueden acoger? Las entidades vigiladas por Supersalud, porque será la Superintendencia de Salud la que se encargue de su reestructuración y liquidación. Las bolsas de valores y agropecuarias y las entidades vigiladas por Superfinanciera, porque están vigiladas por Superfinanciera, los bancos, las instituciones de crédito, las financieras, las aseguradoras, ellas tienen un proceso diferente para reestructurarse o liquidarse. Como ya les había dicho al principio de esta presentación, las entidades vigiladas por Supersolidaria, es decir, las entidades sin ánimo de lucro. Las sociedades con patrimonio público. ¿Por qué? Porque manejar el patrimonio público implica la participación de otros entes de control, Contraloría y Procuraduría. Las empresas de servicios públicos domiciliarios también tienen su proceso de liquidación y reestructuración a través de la Superintendencia de Servicios Públicos. Y pues las personas naturales, como ya les he dicho, tienen una ley específica en caso que entren en quiebra. ¿Quién puede solicitar empezar el proceso de reestructuración? Acreedores, es decir, a quien les deba dinero. Y el mismo deudor, es decir, la misma persona, la misma sociedad que deba eh, por cierto número de días. Es decir, cuando deban, cuando no han pagado sus obligaciones por más de 90 días. Si se atrasan 3 meses en el pago de las facturas, en el pago de salarios, en el pago de impuestos, pueden acogerse al proceso de reestructuración. ¿Qué requisitos debe tener el deudor para empezar su reorganización? Como acabo de decirles, haber dejado de pagar por más de 90 días. Que tenga más de 2 demandas ejecutivas. ¿Qué es una demanda ejecutiva? Demanda ejecutiva es un proceso que se inicia ante un juez civil para realizarle el cobro al deudor. Si ya se han iniciado 2 procesos civiles, demandas ejecutivas, pues se puede solicitar la reorganización. O simplemente porque los órganos administrativos o el gerente o el revisor fiscal se dan cuenta que no pueden pagar las deudas que tienen. Ya deben 90 días y ven que no van a poder pagarlas, pues inician el proceso de reestructuración. ¿Cuánto se demora este proceso de reestructuración? Estos datos son teóricos, pero pues son mucho menos los tiempos que si se inicia ante un juez. La reestructuración tiene un término de 4 meses. Después de haber salido el reconocimiento de los créditos. ¿Qué es el reconocimiento de créditos? Es cuando los acreedores allegan a las supersociedades los documentos mediante los cuales prueban que les deben dinero. Ese término de 4 meses se puede ampliar por 2. En teoría, estos datos son dados por la ley 1116. Yo he tenido participación en procesos de reestructuración donde se han demorado 2 o 3 años en iniciar el acuerdo de acreedores.
Entonces, pues, aunque deberían ser cortos los plazos, no lo son tanto. Pero eso sí, les garantizo, es mucho más rápido iniciar el proceso ante supersociedades que ante un juez ordinario. Ahora sí, miremos cómo es el proceso. Lo primero es la solicitud que se hace ante la Superintendencia de Sociedades. Es esta carta, como la pueden ver, se identifica la persona que va a solicitar el inicio del proceso de reestructuración y donde se hace un listado de todos los documentos necesarios para el proceso de reestructuración. También ahí en ese documento se justifican las razones por las cuales se solicita el inicio del proceso de reestructuración. ¿Y qué mejores pruebas que los estados financieros? Ahí se demuestra que la sociedad está en problemas económicos. El reconocimiento de créditos es la primera etapa. Después de que las supersociedades acepta iniciar el proceso, llama a todos los acreedores, es decir, a quien se le debe el dinero, a que presenten las pruebas de esa deuda. Obvio, todas estas acreencias que son presentadas son deudas que tiene el que está solicitando el proceso de reestructuración, o más bien, sobre quien se va a iniciar el proceso de reestructuración. El pasivo es la suma de todas esas deudas. Los tiempos también se reconocen en esta etapa, también se indican en esta etapa. Se dice cuántos son los tiempos para presentar las acreencias y para aclarar a cuánto ascienden esas acreencias. Este reconocimiento de créditos es el inicio del proceso de reestructuración. Y para poder ser reconocido como acreedor en un proceso de reestructuración, es necesario entregar los documentos idóneos para demostrar que existe una deuda, por ejemplo, facturas, contratos incumplidos o las demandas ejecutivas de las cuales hablamos anteriormente. Hay un punto muy importante que debemos tener en cuenta en un proceso de reestructuración y también en un proceso de liquidación si no llega a servir la reestructuración. Y es que no todos los acreedores son tratados de la misma manera. Hay unos que tienen prelación, es decir, a quien les pagan primero. Entonces tenemos 5 diferentes clases. Los de primera clase, que son los primeros que van a recibir el pago. De primeros están las deudas laborales. Todo lo que se le debe al empleado. Salarios, cesantías, prestaciones sociales, vacaciones. Bueno. En segundo lugar, las costas judiciales. ¿Qué es eso? Todos los gastos del proceso, porque pues esos gastos son necesarios para poderlo adelantar. En tercer lugar, tenemos los parafiscales y fiscales, que son impuestos que se le deban a entidades nacionales o municipales o departamentales y lo que se le deba a la UGPP. Y por último, el tema de seguridad social relacionado a las pensiones. Todas las personas que puedan cobrarle a la sociedad y que estén metidos en estas características son de primera clase. Son a los primeros que les van a pagar. Y tengan en cuenta los literales. Los primeros que reciben son los del literal A, que son los laborales. Si el dinero no alcanza, pues el resto de ahí para abajo se quedan sin nada que recibir. Bueno, pasemos entonces a los de segunda clase. Tenemos el acreedor prendario. ¿Qué es un acreedor prendario? Es el que tiene una acreencia, es decir, a que le deben plata, pero existe una prenda, es decir, un gravamen sobre un bien que garantiza el pago de esa deuda. Normalmente son inmuebles. Entonces, si le prestan dinero, casi siempre son bancos, ese dinero pues está bajo la figura de la hipoteca, perdón, ese dinero prestado fue prestado bajo la figura de hipoteca, lo que implica que hay un inmueble que respalda esa deuda. Esos son acreedores prendarios. Y en segundo lugar, en la segunda clase, tenemos los créditos fiduciarios, que son esos créditos que están asegurados con dineros que se encuentran en una fiducia. Es decir, el deudor constituye una fiducia, un encargo fiduciario, para que con los dineros que en esa fiducia se encuentren, se paguen las deudas por las cuales constituyó la fiducia. Esos son los de segunda clase.
Casi siempre son bancos. Los de tercera clase son aquellos sobre los cuales existe un gravamen en un inmueble. Los de cuarta clase son aquellos proveedores que venden las materias primas o los insumos necesarios para que el negocio pueda producir, para que pueda generar algún tipo de rentabilidad. ¿Y por qué ponen a esos proveedores en una situación especial frente al resto de proveedores? Porque esos proveedores son los que hacen que el negocio pueda funcionar. Entonces, pues ellos deben tener una opción más clara de recibir el dinero para seguir dándole los bienes y servicios a esa persona jurídica que está entrando en proceso de reestructuración. Porque sin la participación de estos acreedores de cuarta clase, estos proveedores de materias primas, simplemente la sociedad no va a poder seguir funcionando y se va a tener que ir a liquidación. Entonces ya no estaría en una reestructuración, sino en una liquidación. Y por último, tenemos los de quinta clase, que es el resto de gente a la cual no le han pagado. Los proveedores que no son de materias primas o estratégicos y el resto de deudas que tenga la sociedad. Por eso es tan importante el proceso de reestructuración, porque en él se busca pagarle a todos los acreedores sin importar de qué clase sean. Porque normalmente cuando se entra a liquidación se pagan las deudas laborales que casi nunca existen porque pues, las sanciones son muy altas. La primera que recibe es la DIAN, los impuestos, y muchas veces la DIAN no recibe el 100%, lo que significa que de ahí para abajo nadie recibe nada. Por eso es mucho más inteligente realizar una reestructuración, ya sea porque nosotros no podemos pagar, y es más inteligente solicitar reestructuración o participar en reestructuración cuando somos a quien nos deben, porque o estamos en cuarta o estamos en quinta categoría, en quinta clase. Entonces somos los últimos que vamos a recibir. Es mejor apoyemos a la empresa para que salga adelante y que nos pague. Como les dije en un principio, es mejor recibir la plata en 15 o 20 años que no recibirla nunca. ¿Qué es el acuerdo de reorganización? Ya vimos la primera etapa, que es el reconocimiento de créditos. Ya el promotor, que es un profesional que sabe de reestructuraciones, nombrado por la Superintendencia de Sociedades, ya ha analizado la situación financiera de la sociedad, ya ha reconocido los créditos, es decir, qué es lo que debe la sociedad, ya sabe a quién se le debe, ya puede presentar un informe económico real de la sociedad. ¿Mm? Entonces, se llaman a todos los acreedores, o sea, a toda la gente a la que se le debe. Los trabajadores normalmente nombran unos representantes, la DIAN manda a un representante, los bancos, cada banco tiene un representante, los proveedores pues sí van normalmente. Es muy bueno que se organicen en grupos para que haya menos gente, porque he estado en casos de reorganización empresarial donde unos proveedores muy pequeñitos que pues por su característica de negocio no conocen el procedimiento y lo único que hacen es llegar a estorbar el proceso. Les doy un ejemplo. Nuestra sociedad que se dedica a hacer empanadas, que se llama Empanadas América SAS, entra en reestructuración porque no tuvimos cómo pagarle a nuestros proveedores. Entonces, 90 días no pagamos, iniciamos proceso de reestructuración. Resulta que tenemos un contrato de prestación de servicios con una señora que va a nuestras instalaciones a preparar el almuerzo de todas las personas de la planta de producción. Esa señora no la tenemos contratada laboralmente porque no presta un servicio laboral, ¿sí? No tiene un contrato laboral con nosotros, no nos presta, no sigue las reglas del contrato laboral, que es subordinación, horario. Entonces, pues no es empleada, pero sí es un proveedor de servicios. Esa señora es una señora que sabe cocinar bien, no tiene ningún tipo de estudio. Si en nuestro proceso se presentan la DIAN, se presentan nuestros proveedores de Ecuador, que son los que nos mandan la harina desde Ecuador, se nos presenta también el proveedor de la carne, el proveedor de la papa, que son empresarios ya grandes, son empresas grandes, digamos, no sé, el Éxito. Y viene la señora, no quiero
menospreciarla por ser una persona natural, no quiero menospreciarla por la labor que hace, pero no es lo mismo tratar con una persona que va a la fábrica solamente a cocinar y solamente sabe de cocina, que probablemente no ha terminado sus estudios básicos. Esa señora que necesita el dinero y lo quiere ya. ¿Por qué? Porque vive de eso. Entonces no la estoy juzgando, simplemente es su necesidad. Puede que el éxito, puede que la harinera del Ecuador puedan darnos un plazo para que le paguemos, pero esa señora llega al acuerdo de reorganización, a las reuniones, y va a hacer el escándalo porque ella quiere que le paguen ya, porque lo necesita, es entendible, pero pues sería mucho mejor que todos esos proveedores pequeñitos se reunieran y nombraran a solo uno para que pues sea más fácil negociar con esos pequeñitos. De hecho, muchas veces el promotor de las supersociedades lo primero que hace es revisar cuánto dinero tiene en efectivo la sociedad, apenas está estudiando los estados financieros, revisa qué tanto efectivo hay para pagar las deudas pequeñas. Primero, porque es mejor que queden solamente los acreedores grandes para organizar ese pago de una manera más técnica y pagar, segundo, pagar esas deudas chiquiticas porque normalmente son o personas naturales que necesitan el dinero o son deudas tan chiquitas que es mejor sacarlos de una vez y evitar negociar con tanta gente. Porque es que en un proceso de reorganización de una sociedad grande pueden haber 200 acreedores, de los cuales 120 son acreedores chiquiticos a los que se les debe 1 millón, 2 millones de pesos. Pues es mejor salir de esos 120 y negociar con 80. Es mucho más práctico. Entonces sacan a esos y se quedan con los grandes. Bueno, en ese acuerdo de reorganización se pagan los primeros pasivos, que son los que les digo, y se reorganiza la administración. Porque normalmente las sociedades entran a reestructuraciones porque han sido mal administradas, porque han habido errores en la administración. Una enseñanza que nos dejan las reestructuraciones. Muchas veces los socios que dan el capital y que administran en la sociedad, lo primero que hacen es comprarse un carro lujoso. Se trastean a un lugar donde los costos de vida son altísimos. Y pues ¿de dónde sacan ese dinero? De la misma sociedad, porque no saben administrarla. Revuelven su vida personal con las finanzas de la empresa. Entonces vuelven la empresa como un bolsillo más y pues la administran mal. Entonces, pues, si me entran 100 millones de pesos porque hice una venta y de esos 100 millones utilizo 80 millones para comprarme un tiquete para ir a Europa en primera clase y estar 20 días allá, pues no voy a poder pagar los proveedores de los insumos que utilicé para la venta, no voy a poder pagar la nómina que estuvo relacionada con la producción de la venta, no puedo pagar el arriendo, porque me quedan solamente 30, 40 millones del negocio. Entonces, pues obviamente esa sociedad va a entrar a reestructuración. ¿Qué hace la supersociedad? ¿Qué hace el promotor? Revisa todos esos gastos y dice, bueno, esto se acaba en este punto. El promotor solicita la reunión de socios para nombrar un nuevo representante legal, un nuevo administrador, que sí sepa administrar la sociedad, porque ¿qué ocurre si hay una reorganización y sigue administrando la misma persona que llevó a la crisis a la sociedad? Pues que no va a salir de esa crisis. Entonces, el funcionario de las supersociedades entra a investigar y a modificar la administración para optimizarla. Si el gerente tiene un sueldo, puede que la gerencia no haya sido tan mala, pero el gerente tiene un sueldo de 25 millones más unas bonificaciones trimestrales de 250 millones. Pues, ¿qué va a hacer el promotor? Va a decir, les recomiendo que corten esas bonificaciones de 250 millones y se quede solamente con el sueldo que le tienen que pagar. Porque pues de esos 250 millones se puede sacar para pagar las deudas que tenga la sociedad. Y muchas veces esos gastos mal calculados, mal proyectados de la administración son los que llevan a la reestructuración de la sociedad. He visto casos en los cuales no pueden cambiar los sueldos porque el derecho laboral es muy claro
y los trabajadores no pueden ver en detrimento su pago salarial, pero sí he visto la suspensión de pago de bonificaciones, pago de primas extralegales, pago de gastos a favor de empleados. Entonces ya con esa reducción de gastos se pueden empezar a pagar las deudas que realmente son importantes, materias primas, impuestos, gastos financieros, intereses. En ese acuerdo de reorganización, entonces, se citan a los acreedores que quedan para que propongan métodos de cómo van a poder recibir ese dinero que les debe. Y la solución más fácil que siempre se propone es alargar el plazo para recibir el pago del capital y determinar unos intereses mínimos. Casi siempre los intereses se reducen al IPC, para no perder el valor del dinero en el tiempo y pues para que se pueda pagar el capital, que es lo que más importa. ¿Mm? En ese acuerdo se establecen entonces los plazos y cómo se va a pagar. Puede que se haga un abono mensual o quincenal o bimestral. Bueno, eso se acuerda en el acuerdo de reestructuración. Se indican también las fechas de cuándo se van a hacer los pagos. ¿Para qué? Pues para estar pendientes y en caso de que no se cumplan con las fechas, decirle al promotor, llamarle la atención y decirle, mire, se comprometió a pagar esta empresa que está en reestructuración, se obligó a pagar los primeros 5 días de cada mes y ya se atrasó otra vez. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si no se cumple el acuerdo? Como en el ejemplo que les estoy dando. Lo primero, se va a liquidación. Se emite un documento que proviene de la última etapa que se denomina la audiencia de cumplimiento, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Cuando hay incumplimiento, pues se declara el incumplimiento y pasa a liquidación. ¿Cuál es el problema de la liquidación? Que los primeros que van a recibir son los empleados y después va a recibir la DIAN. Y casi siempre la plata queda ahí. Muchas veces ni siquiera la DIAN recibe todo lo que le debe, pero ahí queda. Entonces, de tercera, cuarta y quinta clase se quedan con las manos vacías. Entonces, pues no es bueno ir a liquidación. Y pues se hace la audiencia de incumplimiento. Cuando el acreedor, es decir, la sociedad que está en reestructuración, no cumple con los tiempos, con los plazos estipulados en el acuerdo de reorganización o hace pagos incompletos. En ese momento, pues la empresa ya queda quieta, ya no puede seguir operando y empieza el proceso de liquidación, donde se rematan los activos que haya para con esos activos pagar las deudas que existan siguiendo la prelación de créditos. Acuérdense, las 5 clases. Entonces, primero, pues recibe clase 1, laborales e impuestos, después clase 2, clase 3 y así sucesivamente. Aquí vemos que las consecuencias de la liquidación judicial es que desaparece el trabajo de esa sociedad, ya tiene que parar de funcionar. La gente se queda sin trabajos, la DIAN se queda sin parte del capital de los impuestos, los bancos pierden dinero y pues los proveedores perdieron los bienes y servicios que le vendieron a esa sociedad que se liquidó y que no les pagó. Aquí vemos un resumen de las 2 etapas cuando una sociedad deja de realizar los pagos a los que está obligada. La etapa 1, pues es la etapa de reorganización, que si no funciona, pasamos a la etapa 2, que es la etapa de liquidación. En la etapa 1, pues vemos qué es lo que se busca. Y en la etapa 2 vemos las consecuencias de la liquidación. Aquí podemos ver gráficamente cómo es la cronología del proceso de reestructuración y liquidación. Esos términos, ese número de días es el teórico, el que se indica en la ley 1116, pero pues muchas veces por cuestiones procedimentales, por
por ocurrencia de hechos ajenos a la voluntad de las partes, esos tiempos se alargan. ¿M? Son, son días en los cuales, pues imagínense ustedes, si es una empresa que es muy grande y tiene muchos acreedores, pues el simple hecho de iniciar el proceso es larguísimo, porque se llama, se convoca a todos los acreedores para el reconocimiento de créditos, eso se puede demorar. Revisar los estados financieros, imagínense, más difícil. Entonces, llevar a cabo un proceso de reestructuración de una sociedad, en teoría, debería ser 180 días, pero pues llegar al acuerdo de reorganización es bien complicado. Y como les dije, muchas veces el acuerdo es a 15, 20 años. ¿Cuándo se puede decretar que no hay cumplimiento? Pues en el momento en el que el deudor, la sociedad que está en reestructuración, cese alguno de los pagos. He conocido casos, he participado de hecho, en casos en los cuales el acuerdo es de 15 años y ahorita vamos en el año 12 y se sigue cumpliendo, porque la sociedad sigue operando. He tenido casos en los cuales el acuerdo se hace a 15 años, pero la sociedad empieza a estar tan bien administrada y tiene tan buenos negocios que a los 2 o 3 años paga todas las acreencias del acuerdo y sale del proceso de reestructuración sin ningún problema. Claro, pues tuvieron que hacer un montón de sacrificios, pero al final salen. Y un ejemplo clarísimo de un proceso de reestructuración muy eficiente fue el caso de Industria Ramo, los que producen el chocorramo, el gansito. Ellos estuvieron en proceso de reestructuración. ¿Por qué? Porque la junta directiva de Ramo hizo unas malas inversiones. No les puedo decir en qué porque pues, eso tiene reserva, pero hicieron malas inversiones. Entonces, pues les tocó solicitar reestructuración porque debían dineros, pero cuando entraron al proceso de reestructuración, se dieron cuenta que el problema habían sido las malas inversiones, no que hubiera sido mal administrada, no fueron cuestiones del mercado. Entonces, ¿qué hicieron? Realizaron un proyecto de pagos, un acuerdo de pagos a 15 años, lograron organizar con los acreedores ese pago, con los empleados estaban al día, no había problema, en impuestos también estaban al día, pero empezaron a organizar los pagos y empezaron a cambiar su estrategia de ventas. Y pues empezaron a vender un montón y ustedes ya pueden darse cuenta que están vendiendo chocorramos en el exterior. ¿Por qué? Porque resulta que una parte de esas inversiones, entre comillas malas, fue la expansión del mercado al exterior. En un principio no les dio porque llegar a esos contratos internacionales es muy difícil, es muy demorado. Pero cuando, perdónenme la expresión, les reventó el primer negocio, la sacaron del estadio y empezaron a facturar un montón. Y ahorita Ramo es una de las empresas con mayor proyección económica en el sector alimentos del país. Y estuvieron en reestructuración y no hace tanto, hace 4 o 5 años. Entonces, pues sirvió el proceso de reestructuración. ¿Qué tal si hubiera ido Ramo a liquidación? Probablemente los empleados se hubieran quedado sin trabajo, los bancos y los proveedores sin que les pagaran las deudas. Y miren que ahora Ramo es una empresa muy pujante y con mucho futuro, con mucha proyección. Entonces sí sirve la reestructuración. Hay muchos casos también que no funcionaron. Por ejemplo, la reestructuración de Almacenes La 14, una tienda que fue creada hace como 40, que se creó hace como 40, 50 años en Cali, que fue muy grande. El problema de La 14, ¿cuál fue? Entró en reestructuración porque hizo unas inversiones en el sector inmobiliario. Construyó un centro comercial que ustedes todavía lo pueden ver que se llama Calima, en la carrera 30 con calle 19, un centro comercial en un lugar donde no hay casi gente, donde pues los que trabajan ahí cerca no tienen, no hacen parte de ese objetivo de mercado para ese tipo de centros comerciales. Además, normalmente las personas van al centro comercial no cerca, no cerca al trabajo, sino cerca a la casa. Y por ese sector casi no hay habitación. Todo es industrial. Hay muchas empresas, muchas fábricas, hay muchas tiendas gigantes, hay un montón de ferreterías. Pues esas personas no iban al centro comercial Calima. Entonces, ¿qué pasó? Que invirtieron mucho dinero ahí y ese dinero no les generó los rendimientos que buscaban. Además, lo que ocurre en muchas empresas, el fundador de la 14
murió hace 10, 12 años y empezaron los problemas entre los herederos. Entonces estuvieron administrando familiares, un familiar fue bueno, otro fue malo, se criticaban. Al final, ¿qué ocurrió con la 14? Hicieron reestructuración, pero siguieron administrándola mal. No habían muchísimos pasivos y no había tantos activos. Tocó llevar la liquidación y ya Almacenes La 14 no existe. ¿Mm? Bueno, les agradezco mucho su atención y nos veremos en otra oportunidad.